¿Cuántas mujeres aquí presentes en la marcha del Día Internacional de la Mujer han sufrido abuso sexual? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la rabia, la queja contra esta práctica ancestral contra las mujeres forma parte esencial de este movimiento. Pero ¿qué piensa usted cuando escucha a una mujer adulta decir que ha sido violada? ¿Piensa que está mintiendo? Es probablemente lo que pensó cuando se enteró del caso de las 3 denunciantes de Humberto Baeza, el temucano. Esta noche las vamos a escuchar y quiero que al final del programa me diga si sigue pensando igual. Humberto Baeza, a quien usted probablemente conoce como el temucano, fue formalizado el 29 de julio de 2020 por los delitos de violación y abuso sexual tras la denuncia de varias mujeres que aseguraban haber sido engañadas por él para formar parte de una secta llamada Talis. Dentro de poco se realizará el juicio oral para este caso que tuvo en su momento a muchas personas opinando, incluidos al imputado y a su esposa. Hasta ahora, las denunciantes no habían podido contar en televisión lo que vivieron. Evelyn Gómez, Edith Pozo y Karin Sepkin lo hacen esta noche en Jaque Matus. ¿Cómo tú llegaste a este centro esotérico de Humberto Baeza? ¿Cómo lo conociste y si tú sabías que era esta figura del folclore tradicional chileno? Yo tenía... no sé, 20 años, 18 años, y entré a estudiar a una carrera técnico profesional y conocí a una mujer que era tarotista y que nos hicimos muy amigas y ahí empezó una búsqueda un poco más holística de mis necesidades más espirituales o para encontrar algún sentido a la vida que me había tocado también, una vida de vulnerabilidad, de carencias. Bueno, y en esa búsqueda, esta amiga entra a esta escuela. Esto fue en el año 2009, como en octubre más o menos, yo me reuní con Evelyn, que era mi amiga, que en ese momento yo no sabía que estaba relacionada con este centro, pero bueno, contándonos la vida, poniéndonos al día de nuestras cosas, ella se dio cuenta de que yo estaba mal en ese momento. Estaba pasando por un periodo de cesantía, haciendo unos negocios que si bien tenían relación con cosas que a mí me interesaban, no estaban yendo muy bien. Y venía saliendo de una relación de pareja un tanto tormentosa, que había dejado mi autoestima bien por el suelo en realidad. Entonces, bueno, conversando con ella me habló de este lugar, me dijo que ella también estaba pasando por momentos difíciles y que había encontrado un centro donde aprendían filosofía y el maestro era un señor mayor, un viejito, me dijo ella, un viejito sabio, súper bueno, me dijo, para mí ha sido muy bueno estar ahí. Yo no sabía quién era porque no lo identificaba, porque en mi casa no escuchaban su música, mi familia no escuchaba su música, ni eran fans de él. Yo estaba recién separada, por supuesto con todo el contexto de ese quiebre, con mis 2 hijos más niños. Entonces yo estaba en mi interior quebrada. Era un día miércoles, creo. No sé si fue miércoles o jueves, pero mira, tocó un partido de Chile, eran como mundial, algo así, no recuerdo bien, y no fue como mucha gente de la escuela. Era un día además que llovía, era en septiembre. Ese día que fui la primera vez no había mucha gente y era una clase muy normal. Él estaba sentado adelante en un escritorio como una clase y todos mirándolo a él de frente. Ya la segunda vez que fui, porque ya era como la logia oficial, ¿no? Que participaba mucha gente, éramos hartos, yo creo que 20, 30 personas, y ahí ya era distinto porque él se sentaba en el centro de una sala
y todos nos sentábamos alrededor de él. Yo tenía que sentarme como más atrás de las personas que ya estaban iniciadas y que eran parte de la escuela. No podía interrumpir al maestro, no podía mirarlo, ni hacer preguntas inoportunas. Tenía que mantener una actitud de silencio y respeto y no comentar con nadie las cosas que se hablaban ahí. Entonces yo empecé a acudir a estas reuniones periódicamente, todos los miércoles, y siempre con esta actitud como de respeto, como que se me estaba dando la oportunidad de participar en algo de lo que yo debía sentirme muy agradecida. Este hombre es un Cantinflas del esoterismo. Este tipo como que salpicaba conocimientos de aquí, de allá, y el bla bla, y el chamullo, qué sé yo. Pero en ese momento tú eras capaz de percibirlo así. No. ¿Cómo lo percibiste? Claro, es que claro, ahora yo te cuento de lo que yo veo ahora. Claro, ¿cachai? pero en ese momento, ¿sabías que él era el folclorista, el temucano? ¿O cómo Ni idea, no, para mí era un caballero mayor, viejo. Ya. No, nada más. Era como, ¡ay, qué sabe este caballero! Es súper sabio. Y fascinada como con eso, pues. Y además dije, hoy aquí voy a conversar de los temas que no puedo conversar con nadie más. Y guiada por este hombre así como, wow, que sabía tanto. Yo pensé que iba a estar mucho tiempo asistiendo de la misma manera. Sin embargo, debe haber sido como en diciembre de ese mismo año que la señora Albina un día se acercó y me dijo, mira, el maestro te quiere iniciar. Y yo dije, ¿qué es esa cuestión? ¿De qué se trata? O sea, entonces ella me dijo, no te puedo explicar mayores detalles, pero no es nada que tengas que... no es nada para asustarse. Sin embargo, me dijo, si tú decides o si tienes duda y no quieres presentarte, no puedes venir nunca más. Bueno, yo estaba muy contenta con ese espacio y sentía que me servía mucho y era como la misa dominical, ¿no? Como era imposible faltar o ir a otro compromiso el día miércoles a las 8 de la tarde. Y bueno, y él hablaba y encontraba mucha esperanza en las cosas que él planteaba. Y en ese tiempo, un día, bueno, yo además invité a otra amiga, que es otra de las víctimas y que ella fue la primera en denunciarlo públicamente, o sea, legalmente, ¿no? Y esta amiga, yo estaba buscando en este tema como de este emprendimiento y un día me llama y me dice, ¿sabes qué, Evelyn? Me llegó un correo que estaba dirigido a ti y que te citan a una reunión y que no le puedes contar a nadie, pero me lo mandaron a mí porque nuestros dos nombres empiezan con E. Claro, muy parecido. Entonces, claro. Quizás, claro, al tipear me dijo, me llegó a mí y yo te estoy avisando que te mandaron un correo. Y le dije, pero es que en realidad a mí no me ha llegado nada. Yo revisé mi bandeja de correo, esto ya fue, claro, término del 2009, inicio del 2010. Y ese correo yo no lo tenía, entonces yo dije, yo creo que ese correo era para ti. Bueno, y ahí estábamos en que era para ti, que no era para mí. Yo no me atrevía tampoco a preguntar porque se supone que era algo secreto, porque decía el correo, por favor no le cuentes a nadie. Entonces, si ella me había contado a mí que le había llegado este correo secreto, yo cómo iba a traicionar ese hermetismo, ¿no? Claro. Si el hermetista finalmente, la palabra lo dice, tiene que ser muy discreto. Entonces... bueno, yo no hice nada y pasaron los días y efectivamente me llega un correo con las palabras que me había contado esta amiga. Y dije, hoy me invitaron a mí también, qué emoción, ¿no? Porque en el fondo, imagínate que te elijan. Uno siempre creció con eso de que tú podías ser importante para otros, de la validación, del ser vista finalmente. Y qué importante, estaba invitada a un área secreta de la escuela, o sea, que el merecimiento, porque finalmente en todos esos meses que yo estuve también se hablaba mucho del merecimiento, de la voluntad, de trabajar desde la conciencia. Quizá hay cosas que no me parecen, pero que tengo que ir aceptando porque es la forma de yo llegar a mi felicidad o a mi realización. Entonces, imagínate el merecimiento que tuve yo para ser invitada a un área secreta de esa escuela.
junto con eso empezaron a llegarme correos de este personaje. Y en los personajes él me hablaba como de una forma muy cercana. Sin embargo, en las reuniones nunca me saludó, entonces era como una cosa bien contradictoria. Una disonancia. Claro, sí. Y con el tiempo yo me di cuenta que en realidad los correos no eran para mí, sino que eran para la Evelyn. Y al parecer él se confundía por la letra con que empezaba nuestro nombre. Y entonces le hice ver que estaba equivocado, que me estaba escribiendo a mí pensando que le escribía a la Evelyn. Y él me dijo, no, los errores no existen. Me dijo, si pasó esto es porque en realidad es contigo con quien tengo que hablar. Esta mujer, la mano derecha de él, nos llama así como en solitario y como el maestro ha visto la atención que tú pones en las clases y ve algo en ti especial. Entonces quiere invitarte a un grupo especial donde se va como a profundizar más en los temas. Y a mí que me gusta estudiar y conocer y leer y saber más cosas, yo dije, wow, qué rico. Y más encima me vieron. Ella en esa reunión, que fue un día X, en que no había reunión del grupo, sino que supuestamente estábamos las dos solas en el sindicato de folcloristas, que es donde se realizaba esto, ella dijo que bueno, que si yo aceptaba entonces ayudar al maestro, entonces tenía que pasar como a una salita que estaba al lado. Y ahí me di cuenta que no estábamos las dos solas, sino que él estaba en la sala de lado. Y me dejó sola con él. Sí. ¿Y qué pasó ahí? Ahí fue donde él fue como... Me vio entrar, me dijo, ¿tú hablaste con la Rosa María? Sí, le dije, ella algo me dijo, pero... ella me dijo, pero entonces tú... Y ahí como en es que tú no sé qué, se acercó... Y ahí vino esta cosa de como de agarrarme a besos y como de... Yo no supe cómo reaccionar porque en realidad él era una persona mayor, era supuestamente el maestro de la escuela y estaba en esta situación en que mi primer instinto fue como de defenderme, pero al mismo tiempo cómo lo voy a empujar porque claramente yo tenía más fuerza que él físicamente. Entonces se juntó como toda esta cosa que me dejó pasmada, bloqueada. Y él aprovechó la instancia como de besuquearme y agarrar lo que él pudo y quiso en ese momento. Bueno, tú ya eres una mujer hecha y derecha. Como te casaste, tuviste hijos, ya te divorciaste, ya lo has hecho todo. Entonces, como a lo mejor a ti, a diferencia de tus compañeras, porque siempre él hacía diferencias para que pelearan, tú ya yo creo que no te va a dar nervio o miedo lo que te voy a decir. Entonces ahí me sale con que, bueno, yo sé que lo que mueve este universo es la energía sexual y que las sacerdotisas de los templos antiguos se entregaban a sus maestros, entregaban su energía sexual para que el maestro pudiera cumplir con ciertas misiones. Y yo quedé con una cara de póker porque por dentro me despedacé. Luego nos citó este hombre a una oficina donde ella nos recibía y el lugar estaba solo. Y ahí fue la primera vez que él me recibió con un beso en la boca. Me acuerdo y me da un asco, te juro que me han ganado vomitar. Fue así como algo corporalmente muy desagradable, pero a la vez una sensación de que no podía... ¿negarte? Era mi maestro, o sea... había mucha benevolencia, había mucha admiración por lo que significaba, ¿no? Ahí podemos parar aquí, porque...
En la primera parte del programa escuchamos los testimonios de Evelyn, Edith y Karim contando cómo y por qué llegaron al movimiento esotérico del Temucano. En esta segunda parte del programa las escucharemos revelar cómo se convirtieron en sus esclavas sexuales. Hasta que nos invitó a un almuerzo en marzo, porque según él iba a celebrar el Día de la Mujer. Pero lo que él estaba haciendo fue que invitó a las directoras y hasta otro cuerpo administrativo para presentar y dar inicio a los trabajos de la Logia Talis. Bueno, se hace este almuerzo, esta cena, y nos reunimos todas las que íbamos a participar, y en ese minuto las reclutadas éramos 4 mujeres, más este cuerpo administrativo, que del cuerpo administrativo solo la que sabía lo que iba a suceder o lo que se iba a hacer era esta maestra. Nos regaló una caja de este porte más o menos, con una daga. Y era la daga que ocupaban las mujeres para hacer los rituales. Y esa daga tenía tatuado el nombre de la diosa que yo venía a representar, porque cada una era un arquetipo de una diosa. Y nos entregó además una foto con la diosa que cada una representaba. Y cuando tú leías la historia de esa diosa, la mitología, era como que hablaba de ti, pero era una diosa. Y obviamente esas diosas, si tú las googleas, no existen, ¿cachai? Entramos con los ojos tapados, hoy entrábamos y era como que lo primero que veíamos era él. Ah, no, todavía antes de quitarnos la cosa, teníamos que poner como una rodilla en el piso y la otra con el pie, ¿cachai? Así. Y ahí era como todo, así como para que cuando nosotros abriéramos los ojos lo viéramos a él así como, ¡ah! Así como toda la performance. Divinidad. Como divinidad, claro, claro. Y ahí él decía como cosas así ritualescas, ¿cachai? Y luego a mí me hizo tenderme en el piso, que yo tenía que estar de espalda mirando arriba y con las piernas abiertas hacia él, así, pero en el piso, acostada. Porque a las demás parece que las hizo acostarse de guata, como así como cuando los sacerdotes, creo, sí, como que juran, es como esa onda, era como las chiquillas. Pero yo fue de otra forma, ni idea, nunca pregunté, porque me da como nervio dentro de todo. Y él me puso como una espada, bueno, primero aquí, así como, ¿entendés? Y la espada me la puso acá, como en la vagina, como en el útero. ¿Qué te pasó con eso, con esa forma de ritual? No, me dio más miedo que a la miércoles. El miedo que me dio me siguió paralizando. O sea, si yo para ese momento ya estaba paralizada, después de eso, ya tenía un miedo, no te puedo traducir, un miedo a qué. Y nos comenta que ahora nosotros somos una familia. Nosotras 4, más la maestra y el maestro, éramos una familia y que ya nunca más íbamos a estar solas. En esa reunión donde él nos hace entrega de todos estos elementos esotéricos que íbamos a utilizar, él nos hace hacer un juramento. Y ese juramento era de lealtad, era de obediencia y como de ajenación a la voluntad, porque ahora él era como nuestro guía. Entonces nuestra vida se debía a ese ser. Elegía muy bien a sus víctimas, porque elegía a las que estaban más carentes, también más solas, quizás con no tantas redes de apoyo. Entonces, cuando llega el momento que me toca, yo siempre pensé que iba a esa prueba, que no iba a pasar nada y que me iba a felicitar por el acto como de confianza más grande, ¿no? Porque además él en ese tiempo todo fue muy normal, no habían como algo que me hiciera, como que yo ya me relajé con él en el cuento y dije, no, esta cuestión era una prueba, esto no va a pasar, esto es imposible que pase. Él nos citó, o sea, me citó a un lugar que, bueno, nos íbamos a juntar en Ejército con Toesca.
recuerdo que fue como 21 de marzo, algo así. Fue como cuando estaba empezando el otoño. Cuando llegué a la cita, bueno, él estaba así como el viejito buena onda, sentado en una banca, qué sé yo, ahí en la calle Ejército hay unas banquitas. Y empezamos a caminar como hacia la calle Toesca, y entramos a un lugar donde ahí yo empecé a cachar. ¿Te diste cuenta que era un motel? Que era un motel. Y él me dijo que no tuviera miedo, que íbamos a hacer como un ritual que tenía que ver con la iniciación, pero que esto era ya como algo más avanzado y que esto realmente era lo que él necesitaba de mí. Nosotras, las elegidas, teníamos una energía muy bonita, sana, y nuestros ancestros eran no sé qué, entonces nosotros éramos las mejores en la energía sexual. Entonces como que él le bajaba el perfil en el fondo al objetivo real, claro, que era satisfacerse sexualmente, nada más. Ya una vez dentro de la habitación, y él me dijo que iba a hacer como una limpieza espiritual. Entonces hizo como una parafernalia y sacó una daga que supuestamente esa daga era para mí, porque él le había grabado un nombre espiritual que me iba a dar en ese momento. Ese nombre era Mérope y venía escrito en la daga, como grabado a fuego, no sé. Y cuando llega aquel día y me cita en este lugar, que nos hace ir con faldas además, porque todo era un rito. Llegamos a ese lugar y él saca de su bolso una daga. Paremos un poco. Y él saca la daga y me dice, bueno, vamos a comenzar. Y saca además un tablero de ajedrez de tela, y como que arma un altar. Y me hace ponerme la daga aquí. Era una daga de él, no era mi daga, porque creo que a otras compañeras le hizo llevar su propia daga, pero esta daga era la de él, y era una daga, un puñal finalmente. Y él en ese momento me dijo que yo me pusiera de rodillas encima de la cama, y me puso esta daga en el cuello. Pero él ponía la daga acá y decía, disculpa, pero para el ritual voy a tener que como empujarle un poquito. Y yo como, ya no importa, así como confío en que usted no me va a hacer nada. Y era como, ya, permiso, disculpa, pero es que tengo que hacerlo para que hagamos bien el ritual. Y yo como, ok. Sí. Una pequeña enterradita. ¿Y tú sentías sí, la presión? Sí. Y empieza el rito y tenía que hacer un juramento. ¿Tú estabas de pie, de rodillas? Sentada. Sentada con la daga. Y él de frente. Ya. Y yo tenía que repetir después de él este juramento. La daga aquí, y después del juramento, que era de nuevo obediencia, entregarse al maestro, dar mi vida al maestro, como que ya yo me tenía que enajenar porque todo le pertenecía al maestro. Que yo me comprometía a que esto debía hacerse 7 veces y tenía que estar dispuesta en el momento que él quisiera, porque él como maestro, él sabía cuándo era. En ese momento me dijo que debía guardar silencio, que nos íbamos a juntar en ese mismo lugar 7 veces, y que este iba a ser un trabajo espiritual, que iba a ser fome, pero que yo tenía que hacerlo porque era parte de lo que él necesitaba, del servicio que yo debía prestar a la escuela, y que ellos me habían esperado por muchos años para que yo llegara ahí, y ahora era el momento, entonces no podía negarme. Y después de ese juramento,
él señala que, porque esto siempre lo iba nombrando paralelamente a lo que pasaba en la antigüedad, en estas logias ocultas, y que la sacerdotisa, una vez que hacía el juramento, tenía que decidir si ella lo hacía o se suicidaba, y ella se tenía que enterrar el puñal. Y con la daga puesta en el cuello, él me dijo, mira, si no quieres hacerlo, yo te digo no para asustarte, me dijo, pero antiguamente las sacerdotisas, cuando eran elegidas por, qué sé yo, por sus maestros para este mismo propósito, me dijo, ellas aprovechaban la instancia y se suicidaban con la daga. Me dijo, ahora yo sé que son otros tiempos, pero si tú no lo quieres hacer, de alguna forma, te digo, es mejor hacer lo que las sacerdotisas hacían antiguamente que decirle que no al maestro. Y era claramente las decisiones que te puso que tenías que tomar tú en ese momento. Como todo psicópata, él sabía que yo no me iba a enterrar el puñal. Porque se exponía a él estaba muy seguro de la respuesta finalmente. A diferencia, él me dijo, después de eso, me dijo, ya, como ya pasamos el ritual, ahora caliéntame. Y yo, o sea, yo paralizada. Y me dijo, ya, pues tú no eres bailarina. Allí es donde viene mucho esto de que yo con los años me he culpado de por qué en ese momento no le di un empujón, por qué en ese momento no salí corriendo, no grité. Pero la verdad, siendo sincera, muy sincera conmigo misma, yo no podría haber hecho nada de eso. Porque en ese momento mi mente se nubló, mis piernas se pusieron como trapo. No podía y simplemente aguanté lo que venía después. Y lo que venía después era una violación. Y después de eso fue horrible porque sucedió el delito. Abuso de ti. Exacto. Me violó. Porque va más allá de un abuso, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que pasó el tiempo y más encima me hizo jurarle que eran 7 encuentros. Y si no, la sacerdotisa se tenía que suicidar. El caso de Humberto Baeza recibió una respuesta extraordinariamente positiva de la justicia. Las denunciantes fueron apoyadas por el Servicio Nacional de la Mujer, por la Fiscalía, por la Policía de Investigaciones, que hicieron una investigación acuciosa y lograron la formalización del imputado. Sin embargo, a partir de entonces, sus abogados han presentado numerosos recursos y han logrado la dilación del proceso y del juicio oral una y otra vez. ¿Morirá Humberto Baeza en la impunidad como tantos otros acusados de violaciones y abusos sexuales contra las mujeres? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que estas 3 denunciantes han decidido dar la cara para inspirar a otras como ella que no se atreven a hablar. Yo en la escuela, en la logia abierta de todos los miércoles, yo era su asistente porque todas teníamos que estar cerca de él. Entonces yo no me sentaba atrás, me podía sentar adelante. Él llegaba, yo siempre le di un abrazo cuando llegaba y yo le tenía que tomar el bolso. Entonces mucha gente que fue a la escuela y que después vio esto decía, pero ¿cómo? La Evelyn, no, porque era mi misión. Yo no lo hacía por ser amable, era porque yo tenía que tomar ese bolso y llevarlo a ese lugar, abrirle su bolso, sacar su altar, sacar los libros con el que él daba la lección. Y la primera vez que lo tuve que hacer me dijo, las viejas se van a volver locas. Le gustaba generar esos celos. Sí, como que mira ella lo que hace porque tiene merecimiento, en cambio tú eres aspirante y como esas desigualdades, ¿no?
él hizo correos con los nombres de nuestras diosas y cada una tenía un correo y era solo para tener conversaciones con él y a coordinar los encuentros y los rituales que él nos pedía. Y en un momento él se puso a hablar de mi cuerpo de una manera muy obscena y yo me sentí muy mal porque se salía del protocolo, claro. Totalmente, y yo le pedí que por favor no lo hiciera, porque yo esto no lo estaba haciendo porque a mí él me gustaba. y se lo traté de decir ni siquiera violentamente, o sea, así como casi que no se enojara o no se fuera a sentir mal, pero que para mí él era mi maestro y ese era un trabajo espiritual, no era de ninguna manera un romance ni nada de lo que él ha querido o él trató en un principio también de decir, ¿no? Porque yo ahora siento que finalmente él siempre quiso que nosotras de alguna manera fuéramos sus amantes. Cuando fue la cuarta vez, yo ese día iba ya decidida a decirle que no. Ya le había dado vuelta a todo el tema de la daga, porque a todo esto el ritual de la daga se repetía cada vez que nos juntábamos. Y yo había jurado en la primera ocasión, juré que iban a ser 7 veces. Pero en la cuarta yo ya de verdad que no podía más y ya había estudiado así como las formas de explicárselo y todo. Entonces cuando llegamos al lugar le dije, mira, le dije, ya estamos aquí, es verdad, pero yo no quiero hacer esto a mí me hace mucho daño. Entonces él me dijo que no había forma, que esto era un juramento, que era algo que no dependía de él y que además sería como una traición para las demás personas que estaban involucradas en esto, que a esa altura yo ya sabía que eran las otras chicas. Y yo empecé a sentir ganas como de desaparecer, de ojalá que él nunca más me buscara, que nunca más me pidiera nada, pero que al mismo tiempo nadie se me acercara. Entonces empecé con esta onda de engordar. Nosotros en Tali además nos juntábamos una vez al mes, un día que no había nadie en el sindicato y teníamos nuestras propias reuniones. Y en esas reuniones él igual abusaba de nosotras porque nos decía que tenía que despertar nuestra energía sexual. Y además jurar cada vez que nos presentábamos en ese momento esta obediencia y que le debemos la vida al maestro y todo el tema. Yo lo llamé o le escribí un correo, no sé qué, directamente a él. No iba a pasar por su ayudante. Y lo cité. Como horas antes de la reunión que era de todos. Y le digo, ¿sabes qué? Vengo a entregarte todo esto porque no quiero tener nada tuyo. Quiero decirte que te quede clarísimo que no te creo nada de lo que dices. Tú eres un abusador, una mierda de persona. Me da asco. Y todo tu chamullo le ha hecho mucho daño a muchas mujeres. Y yo me voy a encargar de que otras mujeres lo sepan. Por eso estamos acá. Después de tantos años. Y tú nunca más le vas a hacer eso a otras mujeres. ¿Cuál fue la reacción de él? Primero se le llenaron los ojos de lágrimas, se puso a llorar. Y así, no sé, puchero. Pero, ¿cómo me vas a dejar? Si yo a ti te amo, yo las amo. Pero a ti en especial, porque a todas nos decía que no sé, cada una era especial, pero a ti en especial, porque que voy a acordarme de la bla, 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 tonteras que decía. Y cuando me estoy levantando me toma del brazo así, ¡pa! Pero así fuerte. Me tomó con fuerza. Y me dice, tú eres una niña. Y ahí empujé la mesa, porque encima él me tenía tomada y me dolía el brazo. Entonces empujé la mesa, casi lo boté los jugos, que yo no había tomado jugo. Yo dije, este tipo me puede poner hasta un somnífero en el jugo, o sea, no tomé ese jugo. Lo empujé y
Y ahí, sin soltarme, me dijo, tú eres mía. Me acuerdo, así como él estaba sentado, así como medio tambaleando y cayéndose. Y todas las personas del lugar miraron. Y me dijo, tú eres mía y siempre vas a ser mía. ¿En qué momento se enteran ustedes o cómo tomaron la salida de Karim? Mira, de repente la Karim desapareció. Y él dijo que la Karim había sido insolente, indolente, que le había faltado el respeto y lo había agredido. Y nosotras no lo podíamos creer. Y de hecho hubo un momento en que una de nosotras le preguntó, ¿qué hacemos si la Karim cuenta de nuestras reuniones que son privadas? No, dijo, va a ser la palabra de ella contra la palabra de todos nosotros. Dijo, simplemente ella va a parecer una loca. Pasaron muchos años y él se enfermó y ahí ocurrió el último episodio de violación y eso para mí fue terrible. Fue muy terrible porque yo ya llevaba 2 años de relación con mi marido y él me abusó con la justificación de que como él estaba enfermo y había estado a punto de morirse o de quedar parapléjico, postrado, no sé, él necesitaba mucho mi energía sexual. Y ese fue fuera de este número 7. Exacto. Y esa fue una violación, pero ya al momento en que él me pidió perdón y se agarraba la cabeza y me pedía por favor perdón y se tapaba la boca y no así, porque yo quedé muy mal. Porque él te asaltó en el fondo. Exacto. Acordamos un trabajo espiritual y él se excedió. Entonces yo esa vez me fui llorando a mi casa y dije, yo no quiero más esto, yo me tengo que salir y no sabía cómo salirme porque sentía que si yo me salía de este lugar me iban a caer las penas del infierno, me iba a morir. O sea, después de ese episodio además yo dejé también de ir los días miércoles porque ya no quería verlo, pero tampoco tenía el valor para apuntarlo con el dedo y decirle, me cagaste en la vida. Y era un duelo muy silencioso porque no se lo podía contar a nadie. Hasta ese momento ni siquiera a tu pareja. A nadie. O sea, yo, Alejandra, jamás pensé que iba a estar aquí hoy. O que iba a estar en una demanda legal. Yo pensé que me iba a morir con ese veneno. Mira, la última vez que lo vi a él fue el 8 de marzo del 2016, en su casa. Al día siguiente yo me presenté en la escuela, que fue para mí como una despedida sin que nadie lo supiera. Y fue la última vez que vi su cara en persona y luego empecé a tratar de olvidar todo lo que había pasado. Pero los efectos de todo lo que había pasado seguían manifestándose en mi vida. Como problemas de salud, problemas de autoestima atroces, sentirme sucia, sentir como que yo era un elemento que contaminaba al mundo porque tenía esta cosa rara que había sucedido en mi vida y con la que me iba a tener que morir porque no podía comentarlo con nadie. Me moría de vergüenza de imaginar que mi familia supiera. Me sentía muy tonta también. Un día cualquiera vi una película que era acerca de la historia de Karadima. Y ahí me di cuenta, ahí me di cuenta que en realidad eso era lo que estaba entrampando mi vida. ¿Qué es lo que viste que te identificó? Vi que este señor Karadima hacía lo mismo, exactamente lo mismo que Tito Fernández hizo con nosotras. Nos plantaba nos sembraba la idea de que nosotras éramos las culpables, porque no éramos obedientes, porque nos cuestionábamos las cosas, porque
incluso porque podíamos ser bonitas o atractivas, entonces de alguna forma teníamos responsabilidad en eso de despertarle a él ciertas ganas. Y yo busqué ayuda a través de la Fundación para la Confianza. Yo me acuerdo que en algún momento de esas veces que nos juntamos, por ahí teníamos unas luces de, ¡ay, te imagináis! Un día denunciamos a este viejo. Ah, estaría bueno. Ahí nos quedábamos, cambiábamos el tema. ¿Cachai? Entonces, después de un montón de años, Edith me dice, hagámoslo. ¿En serio? Obvio, yo siempre he querido, pero es que, o sea, es mucho para mí sola, ¿cachai? Entonces, por supuesto. O sea, si estamos juntas, hagámoslo. Lo conversé con la Karim, nos pusimos de acuerdo de alguna forma, y la Karim era como la más así, como aguerrida. Sí, yo voy a enfrentarlo todo, y tú, amiga, ya, qué bueno que me hablaste de este lugar, pero no te preocupes que yo de aquí en adelante lo hago todo. Y llegamos al lugar y cuando nos quisieron escuchar, la Karim se derrumbó, no pudo hablar. Solamente lloró y finalmente la que habló fui yo. y bueno, y ahí la chica que nos recibió en ese momento, que era creo que era la directora, ella le dijo a la Karim, no te preocupes, que yo sé lo que viviste. Yo sé que tú eres una víctima de abuso. Y ella fue la traidora del grupo, ¿no? Porque ella al tiro dijo, no, esta cuestión no está bien, esto no es, y ándate a la cresta. Y se salió. Y como yo era la discípula más devota, ella era la traidora, entonces yo nunca más hablé con ella. Entonces mi amiga me dice, yo estoy en contacto, nunca hemos perdido el contacto, y ella también siente que se puede reparar si es que lo llevamos a un juicio. Y yo le dije, ay, qué bueno por ustedes. Yo siento que ya sabe mi marido y eso me hace completamente libre y feliz, y yo ya quiero seguir con mi vida. Y llegan al Servicio Nacional de la Mujer y no sé si tuvieron suerte, porque ahora no hay nunca horas, pero en ese minuto las acogieron. Y les dieron y tuvieron tratamiento psicológico y psiquiátrico, y además esta ayuda judicial. ¿Cómo ha sido este proceso, que bastante largo ya, psicológico? ¿Te sientes reparada? ¿Sientes que la justicia ha hecho lo que tiene que hacer? ¿O cómo ha sido para ti eso? Mira, yo me siento... He tenido mucho apoyo de parte de las psicólogas, la psiquiatra que me ha estado ayudando durante ya más de 3 años, como 3 años y medio en realidad. Y la justicia de alguna forma se ha ido haciendo en el sentido de que el viejo ya fue desenmascarado. Yo ya no le tengo miedo. Eso es una gran cosa. Sí. Él me ha mandado a la casa hasta brujería de una papa con alfileres, cosas como de magia negra, vudú, amenazas, papeles manuscritos con letra que no es de él, pero debe ser de su señora probablemente, con amenazas de todo tipo, llamadas telefónicas, insultos, de todo. Y la justicia de alguna forma ha acogido todas estas pruebas que yo he entregado y las tienen archivadas como elementos de prueba para cuando llegue el momento del juicio. Pero el momento del juicio se ha demorado en llegar. ¿Qué ha pasado ahí? Él ha hecho uso de todas las artimañas posibles para hacerle el quite a esta situación. Lo más cercano a la justicia que nosotros obtuvimos fue el 29 de julio del 2020, que él se fue con prisión preventiva. Nosotras fuimos a ese lugar con el corazón abierto, no como mujeres adultas, sino quizás como niñas, quizás con la inocencia de alguien que busca una familia espiritual. Y eso no quiere decir que
que estos personajes puedan tener derecho a aprovecharse y hacerle daño a las personas que están en esta búsqueda. Ellos lo hacen de manera consciente. Ellos, este señor Tito Fernández, él, Humberto Baeza, que es su nombre real, él lo hizo como estudiando caso a caso nuestras características personales, en la condición que llegamos hasta ahí, las vulnerabilidades que traíamos. Él estudió, si uno revisa en detalle la historia de cada una, se da cuenta de eso. Y maquiavélicamente él fabricó como esta situación para cada una por separado. Yo sé que es chocante ver que ya somos mujeres grandes y que somos profesionales y qué sé yo, y sin embargo vivimos esta situación. Pero nosotras no nos merecíamos esto. A cualquier mujer, y no solo mujer, a cualquier persona le puede pasar. ¿Por qué? Porque cuando estamos vulnerables, cuando estamos abusados, ya sea por un cónyuge, por, no sé, la familia, por lo que sea, en el trabajo, no sé, qué sé yo. Eso hace que tu anhelo de que te sigan queriendo, de sentirte importante porque ya te bajaron en la autoestima, sea como esa fuerza interior que yo quiero luchar por esto. Y bueno, ¿quién me queda si vivo en el mundo? Y no quiero que a ninguna mujer le pase más. El 14 de diciembre de 2021, Humberto Baeza se entregó a la justicia. El caso ha avanzado lentamente por maniobras dilatorias del imputado. Solo queda fijar la fecha del juicio oral. La Fiscalía pide 34 años de cárcel por los delitos de violación y abuso sexual reiterados. Evelyn, Edith y Karim confían en la justicia.